La clase de hoy la vamos a dedicar a varios asuntos que tienen que ver sobre todo con lo metodológico del live coding. Ayer tuve una conversación lo más de interesante con Mauricio, que está por aquí conectado, en la que eh, él me comentaba pues como las mm, situaciones que se habían presentado en este acercamiento y eso me hizo pensar en varios elementos en relación con la preparación de la clase de hoy. Y lo primero tiene que ver un poco con cuáles son esas barreras que como músicos formados en una perspectiva o de las músicas populares o de las músicas académicas después de haber estudiado músicas populares, tenemos que enfrentar para hacer live coding. Y yo las enumeraría como en varias etapas. La primera, pues obviamente, es la etapa de la herramienta, del aprendizaje simple de cómo hacer las cosas y cómo hacer que eso funcione y que yo pueda hacer que algo suene. Esa es la primera barrera compleja que hay que enfrentar desde la barrera del código, porque el código es lo primero que se pone ahí como una cosa complicada que además nos han mitificado mucho porque hemos tenido unos profesores de matemática desastrosos desde el colegio que nos enseñaron a pensar que la matemática era una cosa, en primer lugar, muy difícil, en segundo lugar, para personas más inteligentes que usted, básicamente le decían a uno así los profesores de matemáticas, y en tercer lugar, ajena al mundo del arte y de la sensibilidad. Entonces aquí llega un profesor y nos dice, metámonos en el mundo de las matemáticas para hacer música, y nosotros decimos, no, 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 profe, mire que las matemáticas, ¿cómo así? Esa es la segunda barrera con la que nos tenemos que enfrentar, el código, la formalidad y el trabajo matemático. Pero digamos que cuando ya empezamos a vencer eso, la siguiente, y es que queremos usar el live coding para hacer música parecida a la música que hemos hecho desde otras perspectivas. Entonces, Mauricio me compartió ayer un ejercicio lo más de interesante que hizo, como una especie de quinteto de cuerdas. Ahorita nos contás, de una especie de quinteto de vientos, perdón. Ahora nos contás un poco, Mauricio, sobre esto. Mm, que nos lleva a decir es que la siguiente barrera es que uno quisiera tratar de hacer con el live coding lo que hace con otras metodologías de composición. Es decir, ¿y qué tal si uso el live coding para escribir un bolero, para escribir un bambuco, para escribir un bossa nova? ¿Y qué va pasando ahí? Pero me doy cuenta poco a poco que la lógica de los ciclos no es la misma lógica de los compases y la misma lógica del tempo, que las estructuras aquí están basadas más en la repetición, que hay que saberse los samples, que esto está conectado con unas estéticas específicas y que entonces ahí digo, esto no sirve exactamente para hacer música como la música que yo me imaginé que podía hacer. Entonces, tengo dos opciones. La primera, apto para hacer la música que yo quería hacer o me adapto para hacer la música que se puede hacer con el live coding. O lo que yo creo que es más dialecto, lo adapto y me adapto. Y desde esa perspectiva, entonces uno ya empieza, ahí le empieza a sonar la flauta, como decíamos ayer con Mauricio. Ya empiezan a aparecer cosas que uno dice, esto me gusta y cada vez soy capaz de expresar algo mejor y más parecido a lo que estaba queriendo. Viene esa siguiente fase, que es esa fase de expresión, el momento en que yo digo, ahora me puedo expresar con el live coding. Piénselo como si fueran un improvisador de jazz, un saxofonista. El saxofonista se gasta una cantidad de tiempo estudiando armonía, escalas, acordes, relaciones entre escalas y acordes, transcripciones de solos famosos, licks, todo lo que ustedes quieran. Y cuando tiene todo eso metido en la cabeza, es capaz mecánicamente de construir solos. Un poco en la etapa que estamos con el live coding. Es capaz de hacer solos como esos que hacen los pelados que estudiaron el solo rock. Un poco de escalas y arpegios que suben y bajan a la carrera por toda parte, pero no tienen forma de nada ni música. Perdón, no hable mal de solo rock. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sigue? El entrenamiento de la imaginación para hacer realidad lo que uno se está haciendo en la imaginación.
Entonces, ese saxofonista de jazz, cuando ya empieza a madurar, empieza a tener la capacidad de imaginarse qué es lo que quiere y de coger su saxofón y que eso que quiere esté en la punta de sus dedos y suene. Lograr eso con el live coding, pues es complicadito, porque es una curva de aprendizaje que puede ser un poquito empinada. Yo creo que no tan empinada como tocar un instrumento, pero empinadita. Implica además tener dominado todo lo anterior, todo lo de atrás, y tener la capacidad del virtuosismo, por ejemplo, de escribir código rápido. Es como una secretaria boleando teclado a la carrera, metiendo las veces, la cantidad menor de veces posible la mano en el mouse, porque eso genera dificultades de velocidad, y llegando al punto donde se pueden expresar musicalmente a partir del código. Después de eso, ¿qué sigue? Pues la madurez, el construir un lenguaje propio y el incorporar eso a nuestra vida como compositores. Porque además no somos life coders, que hay gente que se dedica a eso y se va por todas las discotecas de Europa haciendo live coding y esa es su vida y eso es lo único que hace. Nosotros somos compositores que nos queremos asomar al mundo del live coding para incorporarlo entre las herramientas de vida que tenemos. Y también para tener la posibilidad de pensar la música desde la perspectiva del código para que eso nos lleve a abordar la música de una manera distinta. Ayer hablaba también con Mauricio una cosa interesante y es que él lo ve como una especie de punto de confluencia, como una especie de punto de encuentro, donde tratándose de expresar como life coding, muchas de las cosas que uno ha estudiado en su transcurso de su formación como músico, como compositor, empiezan a encontrarse en ese ejercicio de construcción del life coding. Bueno, hasta ahí les quería hacer esa introducción y aquí le quiero dar la palabra un momentico a Mauricio para que nos cuente qué fue lo que hizo y cómo fue el proceso, que lo veo muy interesante todo lo que Mauricio ha descubierto. Entonces, contanos. Buenos días, compañeros, profesor, gracias. Bueno, sí, yo lo que quisiera comentarles como mi propio proceso de acercamiento, primero con Estuary. Lo que hice primero fue como acercarme a todas las carpetas de samplers y buscar uno por uno cuáles eran como los sonidos, es decir, como hallar cuál era mi panorama sonoro, ¿sí? Para poder tener como esa materia prima y empezar a hacer la relación con los códigos. Bueno, con los tutoriales pasé primero como por parámetros, si se puede decir. Entonces exploré primero el parámetro del ritmo, luego los parámetros de armonía, parámetros de alturas, parámetros también de procesos. Y a partir de esto, cuando ya tenía la parte de ritmo, entonces asociaba la parte del parámetro de armonía a ritmo. Hice un pequeño ejercicio de bossa nova, así como de ritmo, tratando de imitar el ritmo de bossa nova a nivel rítmico con los ciclos. Y hice como entonces una base de bossa nova con estos ejemplos. Entonces fue como una construcción que fue a partir como de un proceso desde el entendimiento de cuál es el material sonoro, como los diferentes sonidos, efectos que están en en las carpetas que proporcionaba Estuary directamente. Y luego lo que hice fue como generar ideas en relación como a un concepto que tenía sobre calentamiento global y también sobre el Amazonas que se estaba quemando por esos días. Y fue como una especie de exploración desde, no solamente pues desde los códigos, sino también como de eso que uno quiere expresar pues, con cuando uno hace cualquier pieza, ¿cierto? Puede que sea la música por la música, o pueda que haya tal vez algún material extramusical o tal vez conceptual. Y eso
puede como generar una direccionalidad hacia la idea también. Bueno, me encontré con muchas dificultades, varias dificultades en relación a la velocidad de la información, que es algo que se ve por allá en los primeros semestres, si pronto recuerdan. Entonces, me pasaba que por la velocidad de mi computadora, entonces eh, eh, no era totalmente para lo que yo quería expresar. Entonces tuve que hacer algunas como acondicionamientos del computador a nivel de software para poder alcanzar como la velocidad requerida. Bueno, respecto a la parte como de Stuary no, de Strudel, ya con esta primer ciclo, primer momento de Stuary, como los códigos son similares, ¿cierto? Entonces, no sé, como que me abrió una puerta también a explorar como otras cosas. Y dado que, no sé, como por el tipo de plataforma no sé, como lo estético de los códigos, eh, no sé, como que me ayudó a cuadrar como o a pensar una música directamente ya como algo más supuesta, como no sé cómo decirlo, como romántico, ¿sí? Como con un carácter que no fuese del todo robótico, porque el primer ejercicio que hice fue más que todo con efectos. Y, por ejemplo, uso de efectos de monedas cayendo, o también pues como sonidos de fuego, sonidos de pájaros cantando, diferentes pájaros, y estos diferentes pájaros en diferentes velocidades. Estoy generando como microporirritmias o algo semejante. Y bueno, como que esa búsqueda, no sé, como que arrojaba resultados un poco inesperados, como indeterministas, porque mi computador no daba como la misma velocidad, no respondía a la velocidad que necesitaba. Entonces se ralentizaba o se ponía más rápido. Y esto, en algún momento pensé que podría ser hasta parte de la misma estética, pero pues más un error del aparato. Y con la otra obra que hice fue, si quiero ahorita la podemos escuchar, profe, no sé, fue como hacer una emulación de cuarteto de maderas. Entonces hice una melodía con un ciclo muy largo, que parece que fueran como puras redondas o blancas o cuadradas. Y este mismo ciclo luego lo ponía en ciclos medianamente menos largos, y generaban como una especie de canon, ¿sí? Entonces, muy interesante porque se generan unos canon, pero de ciclos, donde suceden como cosas muy interesantes en términos de como armónicos o contrapuntísticos. Y es simplemente como una escalita, sí, pues una escala que está produciendo una armonía, una melodía, y se van superponiendo voces en diferentes alturas, diferenciados como a una octava de distancia para abarcar un gran espectro pues de la orquesta o de la densidad orquestal. Eso es más o menos lo que hice en el trabajo, profe y compañeros. Entonces, no sé, profe, si de pronto podemos... Sí, rico, rico que escuchemos. Pues tenés el forma de pasar el vínculo por aquí por el chat para Sí, agarrarlo ya fácil. lo comparto. Dale. Bueno, Listo. Mauricio comentaba que tuvo unas dificultades con su computador, sobre todo a la hora de capturar el video. Y van a ver que hay unos problemitas de glitches de audio y cosas por el estilo. Eso no es pues el centro de la cosa. Creo que el video es bastante interesante y podemos aprender bastante de él. Lo que sí se me ocurrió cuando él me contó eso fue una solución. Y es que uno puede hacer una sesión colaborativa de live coding en Strudel, usando la herramienta que es Flock, que usamos para hacer el trabajo colaborativo, y ver ese trabajo que está haciendo desde el computador en el celular y capturarlo desde el celular. Y así el computador y el celular estarían trabajando en cosas distintas, y eso
resolvería, creo, los problemas de calidad de sonido y de glitches y cosas de esas que se pueda tener cuando no hay recursos pues muy sofisticados en el computador. Mauricio, lo pasaste. No lo has pasado, ¿cierto? ¿no? Dale, te espero. Un Mientras momento, Mauricio. sí, soy como un poco lento el aparato. Dale tranquilo, no te preocupes. Bueno, esa era otra Mientras cosa que tanto, también influye mucho ujú, como la velocidad del internet, como en el flujo ujú, de las ideas. sí, claro. Hay que tener una buena velocidad, una buena conexión, un buen computador y todas esas cosas pueden ser una cortapisa para llegar con este tema. Muy bien. Ya casi, profe, ya casi. Listo, muy bien. Mientras tanto, les cuento algo, mientras Mauricio busca, y es que ese ejercicio de revisar los materiales, por ejemplo, las carpetas de samples, que son tan extensas y hay tanta cosa, se me ocurre que puede hacerse mucho desde la perspectiva de que inventaron los de la música concreta, específicamente Pierre Schaeffer. ¿Cierto que están viendo mi pantalla? Profe, sí se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve? Bueno. Entonces, Pierre Schaeffer, básicamente recuerden que lo que se hacía con la música concreta se puede parecer mucho a lo que se hace con el live coding, era tomar grabaciones del mundo y hacer procesos con esas grabaciones del mundo. Muchas veces los procesos en esa época eran coger la cinta, cortar un pedacito, reorganizar ese pedacito y guardar el pedacito de cinta para ensamblar con ella una composición, y así funcionaba la música concreta. Pero Schaeffer dijo, ¿cómo organizo esos materiales sonoros desde una perspectiva académica, estructurada, que me permita trabajar directamente con ellos de una mejor manera? El mismo reto que decía Mauricio que tenía revisando esas carpetas de samples. Entonces, ¿qué tal si uno utiliza el libro que escribió Pierre Schaeffer, que se llama Tratado de los Objetos Musicales, como una herramienta metodológica para la revisión de este tipo de materiales sonoros que utilizamos en Live Coding? De hecho, podríamos partir de muchas de las ideas que se tienen en músicas concretas o en las músicas acusmáticas y traérnoslos para el mundo del live coding. De hecho, hay una pregunta grande que nos hacíamos al principio de la clase y sí, el curso, y era cómo hacer música académica con el live coding. Y ese punto de confluencia con la música concreta y con la cosmática, creo que se puede aprovechar muchísimo para llevar esto a otro nivel. Entonces, el Tratado de los Objetos Musicales es una obra que escribió Schaeffer en el 66 y que es como el solfeo de la música concreta, sienta las bases de la teoría para clasificar y entender los sonidos. Vamos a mirar conceptos clave rápido de ese Tratado de los Objetos Musicales que nos pueden ser muy útiles. El primero es el de objeto sonoro. Para él, el objeto sonoro es cualquier fenómeno sonoro percibido como un todo coherente. Miren, lo de todo coherente ya empieza a generar unas condiciones específicas. Las características es que es independiente de su fuente o significado. Y la importancia es que es la unidad básica de la percepción musical. Acuérdense que cuando hablamos de musicales, le está hablando de música concreta, nosotros estamos hablando de live coding, pero creo que funciona divinamente y que espero que de aquí les salga a ustedes la inquietud de revisar ese libro de Schaeffer, que se lo voy a poner allí para que lo tengan, porque creo que puede ser útil como una posibilidad de mirar el live coding desde allí. El segundo concepto es la escucha reducida. El concepto
es el modo de escucha que se debería centrar en las cualidades del sonido en sí mismo. Es decir, lograr percibir el sonido sin considerar su fuente o significado. Eso es difícil. Por ejemplo, hay unas carpetas de pájaros y tienen pájaros distintos. Pero lograr desapegarse de que son pájaros y lograr escuchar el sonido en sí mismo de manera objetiva puede ser muy útil para pensar qué más puedo hacer con esos pájaros. Porque es posible también que un bombo tratado de determinada manera también me sirva para imitar un pájaro. Pero aquí estoy simplemente haciendo el ejercicio de desapegarme del contexto. Entonces la idea es percibir el sonido sin considerar su fuente o su significado. Y la aplicación, pues, a la composición de la música concreta. Él define también una tipología para esos objetos sonoros. Y esa tipología, él clasifica estas características: masa, dinámica, timbre armónico, perfil melódico y perfil de masa. También plantea una morfología de ese objeto sonoro y básicamente desde una concepción rudimentaria, porque estamos en los 60, de la idea de envolvente. Y básicamente analiza el objeto sonoro teniendo en cuenta su ataque, su sostenimiento, que son los puntos, digamos, los más neurálgicos de una envolvente, si uno quisiera pues como ser muy resumido considerando una envolvente. Plantea varios tipos de escucha. Se llama écouter, que es una atención a la fuente de sonido; oír, que es la percepción pasiva del sonido; entender, que es la escucha selectiva pero ya con intención; y comprender, que es extraer significado o valores del sonido. Plantea también una definición de lo acusmático, que es una situación de escucha donde la fuente del sonido no es visible. Aquí nosotros nos separamos fuertemente porque en el live coding la idea es que sí sea visible y que se llegue a pensar que la fuente del sonido es el código, aunque hay, digámoslo, un trayecto oscuro entre el código y el sample. Eso de alguna manera conecta con lo aleatorio, con lo concreto, también separa un poco de la idea de lo concreto. eh, Esto permite centrarse en las cualidades intrínsecas del sonido. Impacto y legado de este libro de Schaeffer: fundamento teórico de la música concreta y de la electroacústica; influencia del desarrollo de la música experimental y electrónica. Lo que hicieron los de la música concreta y Schaeffer, hasta los DJs le deben la vida a ellos, desde muchos aspectos, y lo declaran. Los libros que escriben sobre el tema, los DJs dicen: nosotros somos hijos de la música concreta, y concretamente de Schaeffer. Aportación a la fenomenología del sonido y de la percepción auditiva, y una base para nuevas formas de análisis y composición musical. Muy bien, ya por aquí llegó el enlace de Mauricio, entonces lo voy a abrir. Mauricio, pero esto sí es. Ah, ya, es que esto pegó otra cosa. Disculpa. Eso, profe, que estoy teniendo como problemas con el internet, con la velocidad. Well, the first stage in the realization. Profe, Espérate un momentico. ese lo puse yo. Es que esa era una cosa que, eso lo había puesto Gino, sí. Y contanos por qué lo pusiste para que enseguida lo miremos. Pues porque todo lo que estabas hablando pues de la gran teorización de Schaeffer está muy explícito aquí en este video de Delia Derbyshire, que es la compositora de Doctor Who, la serie. Ajá. Y ahí habla, pues está haciendo todo, pues cierto, está hablando de cómo se produce el sonido, y tiene la cinta y la pega y la pone más despacio y la pone más rápido, ¿cierto? Para ejemplificar pues lo que estabas explicando de ese uso metodológico de la música concreta, pues, y posteriormente la electrónica. Súper interesante. Lo voy a incluir en los enlaces y enseguida vemos un pedacito. Vamos a mirar primero el trabajo de Mauricio, que estábamos en espera. Entonces, trabajó en Story y vamos a escuchar un poquito.
Bueno, y la otra pieza que preparó Mauricio, de la que nos estaba hablando, pues de su experiencia, es un cuarteto de vientos. Él lo llamó cuarteto de vientos en Strudel. Bueno, profe, para lo de Escuchar la un poco. grabación fue muy ¿Qué hay? teso, qué pena, en Stuary, que como lo estaba grabando directamente con una página web, influyó muchísimo en la velocidad también de la pieza. Entonces por eso se siente que se ralentiza o que se acelera. Entonces esta siguiente la hice con este programa de Movavi que es como directamente desde el navegador no, desde el computador. Entonces se siente mucho la diferencia porque se escucha mucho más claro. Se siente mucho más fluido, van a ver. Muy bien, vamos a escuchar entonces el cuarteto de maderas.
se las dejo para que ustedes la acaben de escuchar. Ahí me parece que hay un logro muy interesante que tiene que ver con trascender un poco el lenguaje del live coding. Esto no suena a live coding, podría ser haber sido producido de cualquier otra manera. Y hay veces que uno, como compositor, como creador, quiere que la herramienta no se note, que se note el resultado sonoro, pero que no se note tanto qué fue lo que pasó y con qué herramienta se hizo. Y creo que aquí hay un logro interesante respecto a eso. Cuenten qué piensan de estas dos piezas y de esa experiencia de Mauricio con ellas. Daniel, contanos. Pues la verdad, a mí me sorprende bastante, sobre todo la segunda, porque uno no espera que esto sea precisamente live coding. Uno espera que sea, por ejemplo, algo hecho en Music Score o en Finale, o incluso pues con alguna librería de Contact en Reaper o algo así. Y como dice usted, creo que esto expande como un poco la percepción de lo que puede ser live coding, porque uno interpreta por live coding solamente sonidos raros o música meramente electrónica o de ciertos contextos como de los rave. En cambio, esto creo que lo expande precisamente a otros estilos y permite como imaginarse otras maneras de hacer live coding. Entonces, a mí esta me encantó. La primera también me pareció muy chévere, pero es que siento que esta como que abre aún más el espectro de sonidos que uno puede tener en cuenta con el live coding. Entonces, como que la celebro más. Sí, Dani, completamente de acuerdo. Yo creo que esta pieza, Mauricio dio una puerta interesante que se nos abre, que creo que vale mucho la pena. Y que además empieza a conectar con otras cosas que pueden pasar con el live coding diferentes a las que estamos normalmente esperando. Gino. Hola a todos. Pues primero también como felicitar a Mauro pues porque también fue una grata sorpresa esta segunda pieza, sobre todo por el uso tan creativo del material, ¿cierto? Como que, y te quería hacerle como una pregunta en relación a los parámetros del slow, ¿cierto? Porque pues para lograr ese efecto parece como una pieza minimalista de estas de los ciclos también como de Steve Reich, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Y quería saber si los valores del slow están vinculados como a figuras musicales o cómo llegaste, o si solo llegaste a ellos pues de forma intuitiva. Y lo pregunto porque también es como lo que me parece muy interesante y me ha parecido muy interesante del live coding. Y es que uno, pues de pronto como por el hábito del finale o por el hábito de hacer ejercicios de estructuras y estas cosas, uno como que lo piensa todo ya como con un tempo estable, como con una subdivisión de una figura musical precisa y como aquí estamos trabajando con valores numéricos, eso a veces se puede llevar pues como a unos extremos. Yo de hecho que se me reinicia el computador por estar probando con valores muy grandes o con valores de tiempo muy diferentes entre los elementos, ¿cierto? Y eso siento que es una posibilidad que la tiene desde el live coding, ¿cierto? Como que llegar a eso de pronto desde este lado de la teoría musical es un poco más difícil. Entonces, por eso quería saber si Mauro sacó esos valores de acuerdo a figuras musicales o si fue solamente como ahí con la intuición de ver cómo se iban desfasando. Bueno, primero, esto es el resultado final de un proceso que había hecho, que le estaba contando de ritmo, armonía, de diferentes parámetros, donde quise hacer un bossa nova. En realidad esto primero fue un bossa nova, fue de donde surgió, donde había hecho como una propuesta de ritmo, de Claro, armonía, ese era el que me habías compartido, ¿cierto? que te había compartido, exacto, sí. Brutal. Sobre ese yo había generado, digamos que una melodía que está en ese ciclo, el primer ciclo de la flauta de los 30, del Low 32, no era 32, sino que era simplemente el ciclo, y creo que estaba un poco más rápido, creo que era como hasta un cuarto, no recuerdo bien cuál que había hecho, pero era una melodía que estaba en el marco del bossa nova que estaba haciendo. Entonces luego cogí esta melodía por aparte y pensé como en hacerlo a otra, como con otra temporalidad. Y entonces con Room, que es como una especie de reverb,
Entonces, no sé, como que la misma intuición, yo fue como un juego de dos cosas, ¿cierto? Como de la intuición y de querer generar como un contraste con lo que estaba haciendo, que era muy cuadrado y en poco tiempo. Es decir, con el bossa nova eran solamente un ciclo que era por decir, un cuatro cuartos o dos compases de cuatro cuartos o de compás partido, que era muy repetitivo, exagerado, sí. Entonces, a hacer como tratar de hacer este contraste, que quise expandir a una como temporalidad más lento, entonces donde surge la idea de la melodía de la flauta. Luego, bueno, experimenté varios ciclos que iba sumando como, o restando, porque ya había llegado a 32, ¿cierto? Entonces la secuencia lógica era 4, 8, 16, 32. Pero para que no fuese tan predecible los ciclos que empezaran siempre cada cuatro eventos del gran ciclo, entonces lo que hice fue, a partir del 32, empezar a restarle, si no estoy mal, 4, ¿sí? 4 desde el 32. Entonces el siguiente ciclo del oboe ya está en 28 y luego el siguiente ciclo del clarinete está en 22 y luego el siguiente ciclo del fagot está en 18. Entonces esto hace de que los ciclos ya generen como una proporción matemática más grande en coincidencia donde todos tocan el primer evento. Eso fue lo que hice. Muy bien, Mauricio. Miren que ahí lo interesante del live coding y este tipo de cosas es que al acercarnos a la música desde otras formas de pensar, aparecen posibilidades que no aparecerían con el abordaje tradicional que tenemos de la música. Por ejemplo, lo que dice Gino, nosotros siempre estamos acostumbrados a una mirada del ritmo basada en proporciones, la mitad o el doble o un tercio o tres veces o cuatro veces o un octavo o cualquier cosa por el estilo, que son miradas basadas en proporciones. Aquí vemos el tiempo musical y el ritmo musical de una manera que puede irse por cualquier otro lado. La teoría tradicional para llegar allá tendría que ser unas locuras que quizás serían inaccesibles. Muy bien, ¿algún otro comentario final sobre esta obra? Sin voz. Tienes que empezar a hablar en live coding. No, Bueno, pues muy bien. profe, más allá de agradecerle a Mauricio por la inspiración, nada más. Gracias, compañero. Súper bien. Incluso había hecho como una pequeña obra para piano, pero se me tostó el computador y perdí todo el viaje de códigos. Pero qué bueno, ya ahí empiezan a aparecer cosas y eso lo celebro también muy positivamente. Y sobre todo que empieza a aparecer la posibilidad de diálogo entre ustedes. Miren los ejemplos que hemos visto, que ustedes han hecho. La idea es seguir mirando uno o dos por clase. eh, Nos van mostrando caminos. Y la idea es que entre todos construyamos esos caminos. Bueno, yo también quiero plantear una reflexión sobre una cosa y compartirles una obra mía de life coding alrededor de esa reflexión. Y esa reflexión es acerca de las partituras. Somos absolutamente logocéntricos y nacimos para las partituras y eso nos excita ver una partitura y a veces dependemos demasiado de la escritura de la música. En el live coding se supone que eso no se usa. Pues para los que plantearon la idea del live coding y de los algo raves y todo ese tipo de cosas, pues eso queda muy raro. Sin embargo, ofrece unas posibilidades muy interesantes. En esta ahorita yo planteo un modelo de partitura y planteo unas posibilidades de usar esa partitura en el live coding. Lo que yo hice con esta obra fue escribir la partitura, o más que escribir, dibujarla, porque es una partitura gráfica, y sentarme con la partitura gráfica en un atril a hacer el live coding a mano, basado en la partitura gráfica y las indicaciones que había allí ante el público. Esta es una obrita que está basada en samples de dos cosas. Uno, de los cantos de un pajarito que se llama Crácticus. El pajarito le da nombre a la obra y es el pájaro
Carnicero. Y los poemas de dos poetas latinoamericanos que además eran guerrilleros. Aquí también estoy poniéndoles un ejemplo como de reflexión conceptual alrededor de una obra de life coding. Le leo un poquito la descripción para que nos pongamos en contexto, luego vamos a ver unos pedacitos del video. Los seres vivos son capaces de profesar lo sublime y lo terrible. Esta obra contrasta la voz del pájaro carnicero y la de dos poetas y guerrilleros latinoamericanos que murieron asesinados, Roque Daltón y Leonel Rugama. El pájaro carnicero se caracteriza por su hermoso canto, pero también por empalar a sus víctimas. Los poetas elegidos contrastan su capacidad con su poesía, con su terrible compromiso con las armas. La obra combina las técnicas, es decir, es una reflexión sobre la belleza al lado de la capacidad de matar, y como una persona que es capaz de profesar lo bello y lo sublime, también es capaz de matar. Y entonces, ¿qué pasa con eso? La obra combina las técnicas de live coding y música concreta. En el live coding, el instrumento musical de la computadora, la técnica de ejecución, la escritura de código. La música concreta utiliza sonidos que al ser cortados, reensamblados o sometidos a diferentes transformaciones, se separan de su contexto original y permiten nuevas posibilidades discursivas. Lo que traté de hacer es un poco hacer música concreta usando el live coding. Así entonces se utilizan grabaciones de audio del pájaro carnicero y de las voces de los poetas que se procesan mediante una práctica de live coding basada principalmente en la técnica de la síntesis granular. Entonces vamos a mirar un pedacito, me voy a detener un poco en la parte de la partitura. Miren la partitura, aquí la pegué. Básicamente la obra está construida, está escrita en Super Collider, que es otro lenguaje de live coding, pero no nos preocupemos mucho por el lenguaje porque aquí la reflexión es más sobre otra cosa. Entonces planteé 3 líneas discursivas que son el pájaro carnicero, que está representado con todo lo que es negro, Daltón, el poeta, que está representado con todo lo que es rojo, y Rugama, que está representado con todo lo que es azul. Aquí hice los dibujos de cómo iban interactuando y cómo las voces de esos 3 sujetos estaban en 3 sintetizadores. En un sintetizador que estaba trabajando con una técnica que tiene Super Collider que se llama Buffer Play, otro con Buffer Oscillator y otro con una técnica de síntesis granular. Observen que aquí también estoy poniendo indicaciones de dinámicas y estoy poniendo algunos parámetros. Y con esa partitura me fui a hacer el live coding. Y ahí arrancar. Miren que también predefiní muchas de las cosas que iba a utilizar. Simplemente las tenía ahí para ir interactuando con ellas. Hijo de Lautaro, pinche Lautaro, yo soy Lautaro, que acabó con los españoles, casado con 4 hermanos, y hermano a su vez de Caupolicán, el flechador del cielo, y de Colo Colo, engendró a Ortero, Ortero engendró a De Colón,
que acabó con los españoles. Casado con Guapunta, y hermano a su vez de Caupolicán, el flechador del cielo. Tupac Amaru entró a Tupac Yupanqui, que entró a Oro. Tupac Yupanqui entró a Tucapel, a Colón. Tucapel entró a Urraca de Panamá. Urraca entró a Lianquín de Nicaragua. Y se suicidó en la banda de Volcán Casima. Luego entró a Tupac Amaru. Tupac Amaru entró a Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui a Tucapel entró a Urraca de Panamá. Y murió en Urraca entró a Lianquín de Nicaragua. Y la gente se suicidó en la banda de Volcán Casima. También se quebró a Sonia Tabacán, Flor de la Aquí murió en el libro de la historia Marte se lo llega a ver. el libro de la historia del cielo de la verdad. Bueno, te los dejo para que ustedes lo terminen de escuchar si quieren. Miren que básicamente aquí tenía todo prescrito y simplemente estoy jugando con esta parte del código. Y básicamente estoy construyendo todo mi discurso basado en unos movimientos de la velocidad de reproducción de los samples. Cada línea es uno de los 3 sintetizadores, en un posicionamiento en el paneo y en algunas modificaciones de otros, como la frecuencia de la modulación o la frecuencia principal del oscilador, etc. Es otra forma distinta de hacer live coding, que creo que también plantea opciones diferentes y sobre todo lo que les quería poner en reflexión, que es el uso de partituras. ¿Cómo les parece? Comentarios de lo que les acabo de mostrar. Pues es de película, de película. Yo también quería contarle como acerca de la partitura, que yo también hice como una especie de partitura, porque no es 100% like code. Bueno, sí, voy jugando como algunas cosas, pero lo que hice fue que predeterminé como los códigos que iba a usar y hice como verde para colocar los códigos que iban ingresando, ¿sí? Y luego rojo para los códigos que iban saliendo y azul para los códigos que iban a intervenir en códigos que estuvieran presentes, que estaría usando. Entonces hice como una especie también como de partitura, pero puede ser como, no sé si decirle partitura gráfica o qué, ¿cómo se llamaría eso, profe? Porque es la partitura de los códigos, sí, pero también como cronométrica de alguna manera. No le coloqué los segundos ni los minutos, pero algo que sí me condicionó fue que el aparato que estaba usando para grabar solamente me dejaba grabar 5 minutos en la obra de Stuary. Entonces eso me obligó a ser como muy preciso en cuánto durara una introducción o un desarrollo o el final. Sí, mira que ahí hay muchos tipos de partitura que uno puede utilizar para armar un discurso de estos, y uno mismo se inventa su propio tipo de partitura. Y lo que estás planteando es una especie de flujo en el tiempo que no necesariamente se tiene que medir cronométricamente o no, sino que uno tiene la obra como una gran línea de tiempo en la que va poniendo cosas y en la que va construyendo una estructura discursiva, y ese es un tipo de partitura posible. De hecho, en un momentico vamos a hablar sobre partituras posibles para empezar a enriquecer estas ideas de partituras usando live coding. Bueno, ¿algún otro comentario? Ya me preocupé. Muy bien, chicos. Hola, Ani. Hola, profe. Yo recuerdo que usted la pieza nos la ha mostrado, si mal no estoy, en el seminario de composición del semestre pasado. Creo que sí. Que estábamos con Simón. Y una cosa que yo rescato mucho de la pieza, pues que es como de las cosas con las que más me quedo, que disfruto mucho, es como la combinación de los distintos samples.
como en la juxtaposición entre el canto del pájaro y los fragmentos de los poetas que puso. Eso me gusta mucho y también cómo va jugando con eso. Eso siempre es algo que me ha parecido como maravilloso de la pieza. Y también me hace pensar pues que es que son métodos finalmente los que uno usa para llegar a los objetivos. O sea, es decir, uno puede alcanzar un objetivo de diferentes maneras y uno de ellos es por medio del live coding, porque uno, por ejemplo, podría haber hecho lo mismo, no exactamente igual, obviamente, pero digamos, poner los audios en Ableton e ir configurando todo en vivo, e ir Ujú. poniéndole los efectos, y ir configurando diferentes cosas. Entonces, creo que también es una reflexión en torno a el objetivo es el mismo, pero los caminos son diferentes. Entonces, me parece que eso es muy interesante. Sí, hombre, Daniel, completamente de acuerdo. Miren que los life coders tienen un manifiesto. No lo hemos leído juntos, lo vamos a leer juntos en una de las clases antes de que termine el semestre, pero la idea es Ojalá, ojalá. hacerlo un poco al lado, tirarlo un poco a la basura. Desde la perspectiva que nosotros no somos life coders, somos compositores que quieren utilizar el life coding. Y entonces el manifiesto ya no nos preocupa todo lo que ellos dicen que se debe hacer para que sea life coding, porque esa pureza respecto a que sea life coding creo que no es del interés de ninguno de nosotros. Ahora, si nos invitan a una discoteca a hacer un algo grave, pues es posible que al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Gino, vos habías levantado la mano. Sí, profe, para decir algo muy cortico en relación a la pieza y que me Ujú. parece que es súper importante rescatar y es el contenido político discursivo de la pieza, ¿cierto? Porque obviamente la exploración sonora es súper importante para poder consolidar unos discursos bien fundamentados, pero a la larga, ¿qué estamos diciendo, cierto? Como que entiendo que el estudio académico a veces se centra mucho en la música, ¿cierto? Como en lo que suena o en el resultado, pero también eso dice algo y eso está instalado en un espacio geográfico y la persona que lo está haciendo tiene unas posturas y me parece súper importante que las obras reflejen o por lo menos pongan pues en cuestión esas posturas o esas reflexiones que uno tiene. Entonces Ujú. me queda ya como la gana de leer los textos sin necesidad de los gránulos, ¿cierto? Porque, eh, pero, pero sí, pues eso me parece como muy rescatable porque muchas veces desligamos, creemos como que el arte no es político, ¿cierto? Y eso yo creo que es una mentira que nos decimos, de hecho, para restarle como alcance y poder a lo que podemos lograr como artistas, ¿cierto? O sea, hay una transformación social y un impacto social que puede tener el arte que no podemos desconocer como ciudadanos y como miembros históricos de una sociedad. Entonces resalto mucho eso de la obra, eso me gustó muy bacano, porque además el pajarito súper cruel, pues empalando a sus víctimas y cantando súper lindo, ¿cierto? Como esa, Ujú. eh, conceptualmente, pues la reflexión estuvo súper interesante. Ujú. El pajarito casi que cínico, ¿no? Hombre, sí, yo creo que el life coding no tiene que ser desprovisto de concepto y el arte debería, siempre que se pueda, estar conectado con la idea no solamente del contexto y el concepto, sino de la responsabilidad del discurso político y el plantear como creadores cómo nos situamos respecto a las cosas que pasan en el mundo. No deberíamos ser ajenos y entonces el life coding debería poderse convertir en una herramienta para expresar ese tipo de cosas, no simplemente ser una exploración sonora como vos lo llamás, que está muy bien pues tratar como de invitar a live coding con contenido, ¿no? Santiago, Sí, hola, profe, buenos días. hola. Continuando un poco con las cosas que dijo Gino y Daniel, primero decir que pues sí, me parece muy importante el contenido político, me recuerda bastante a 100 años de soledad, que el coronel siempre carga su cofrecito de poemas, Uh-huh. eh, Cierto. y sí, un poco lo que decía Daniel de como métodos. Es una discusión que yo siempre tengo con uno que otro profe de estructuras o con uno que otro compañero que siga muy por los lados de la práctica común,
y es que está bien, usted puede teóricamente adaptar todas las músicas a la práctica común y puede tenerlas en pentagrama, pero eso no implica que vayan a representar absolutamente todo lo que esa música está diciendo. Qué sé yo, por ejemplo, están estas bandas de metal progresivo o los Beatles, que se inspiran en música de la India y empiezan a usar estructuras de la India, solfeo de la India. Y pues sí, usted puede tener el pentagrama, pero no estás como llegando al núcleo, te estás perdiendo cosas ahí. Y me parece también en estas herramientas, tanto del live coding como de la inteligencia artificial, esas cosas que son como nuevas maneras de decir lo mismo, un poquito, que de pronto alguien dirá, pues sí, ¿para qué vas a decir lo mismo, pero más complicado? Pues que hay que darse cuenta de que ese es un primer paso para luego decir cosas que nunca se han dicho. Sí, completamente de acuerdo. Y hay que dar esos primeros pasos. Además, también estás planteando la idea de que la partitura puede ser o no ser útil. Por ejemplo, si toda esa experiencia de los virus con Ravi Shankar, en su momento ellos hubieran sido de esos que dicen de todo hay que hacer partitura, como en algún momento decía el programa de composición, entonces habrían tenido que sentarse a escribir todas las improvisaciones de él y a sistematizarlas, y la escritura no es capaz de expresar esas músicas no occidentales, eso habría sido quizás el fin del proyecto. Quizás la cosa no habría podido funcionar porque ahí la escritura seguramente iba a ser más un estorbo que algo útil. Entonces hay que pensar cuáles son los tipos de escritura que nos sirven en un momento determinado, y si los tipos de escritura, y si la escritura definitivamente no nos sirve, desechar la escritura. Ahora, hay muchos tipos de partituras, y una partitura puede ser incluso un poema, y hoy no alcanzamos a ver cómo ese mapeo que les hice sobre posibilidades de partituras para el live coding, pero podría ser tan extenso como ustedes se alcanzaran a imaginar. Ahora, hay hay una cosa muy bonita que pasó con el trabajo de grado de David Gaviria. Los invito a que lo lean, los que conocieron a David por acá, cuando estudió el programa de composición. Él trabajó sobre música concreta, y sobre música concreta conectada con músicas latinoamericanas. Y el programa, la maestría, le decía que tenía que entregar en su portafolio partituras. Y él escribió un capítulo completo de su trabajo de tesis de maestría explicando por qué no va a hacer partituras. Y eso fue uno de los aspectos, creo que más interesantes de ese trabajo de grado. Y él lo planteaba partiendo de una historia una historia de Borges, donde se plantea un mapa que era tan complejo, que era más complejo que incluso el territorio mismo que representaba. Y entonces, ese es un cuento muy lindo, después se los traigo a colación con más precisión, pero creo que nos cuestiona sobre todo esa importancia relativa del logos en términos generales, no solo partituras. La escritura nos acerca a ciertas formas de conocimiento y nos aleja de otras. Y como creadores tenemos que saber hasta dónde arrimarnos y de qué manera arrimarnos a qué tipos de logos. Y digamos que eso sí, superar ese aspecto colonialista de la perspectiva de que la música académica se escribe y por eso es académica, porque eso sí, pues ya estaría pasado de moda hablar de esa manera. Mauricio. Sí, una última cosita, un aporte, que lo que me parece muy chévere, como de lo más destacado y el valor agregado que tiene lo del live code, es como el performance que también hay alrededor. O sea, puede que se puedan llegar de diferentes maneras a un mismo o a un resultado similar, pero en el transcurso de ese proceso surgen diferentes cosas, diferentes oportunidades también. Entonces el hecho de que uno escriba algo y se vea y parezca Matrix, ya eso es como sorprendente también, no solo para uno, sino también para el público. Es decir, quien está viendo el concierto, lo que sea, está interactuando también con una partitura que podría ser en tiempo real, porque eso a la final es lo que está sucediendo. Estamos capturando, o si lo estamos grabando, pues estamos capturando en tiempo real los procesos por los cuales llegamos a la música. Entonces la parte performática me parece muy destacable.
Sí, hombre. Y con seguridad, ahí hay cosas distintas que decir, inclusive de entrada. Lo que pasa es que uno podría, por ejemplo, decir que un saxofón no es interesante porque un clarinete eventualmente puede tocar lo mismo. Entonces, ¿para qué el saxofón? Y son nuevos medios que van apareciendo que, como lo dice Santiago, en un momento dado solo permiten decir lo mismo, pero que después van permitiendo decir cosas nuevas. Me acuerdo mucho con el saxofón, el ejemplo no es fortuito, de la Rapsodia para saxofón de Debussy. Quien se la encargó tuvo que esperar una cantidad de tiempo porque el tipo no se animaba a hacer la obra. Y entonces fue a visitarlo a la casa y le dijo, maestro, yo estoy esperando la obra que le encargué. Y él dijo, yo estoy tratando de ver si el saxo es un instrumento. Y creo que son básicamente, la anécdota se puede traer completica aquí. ¿Será el life code un instrumento? Depende de, y depende de nuestra capacidad como compositores de llevarlo a ese nivel. Muy bien, chicos, muchas gracias por su presencia, participación y nos vemos próximamente. Recuerden, por favor, no lo olviden, que pocos han entregado las tareas. Hay muchas tareas sin entregar, entonces que se pongan al día antes del viernes porque necesito calificar el primer parcial. Bueno, que tengan un feliz día entonces. Feliz día, profe, muchas gracias. Profe, muchas A gracias. ustedes. Luego, compañeros. Chao, chao.